Bienvenidos a un nuevo vídeo de historia. Os voy a poner en contexto rápidamente. Colón descubre América o la invade. Eso me gustaría que me lo dejarais abajo en los comentarios. Es una duda que quiero saber, porque por mi lado me han enseñado que descubrió América y por vuestro lado os han enseñado de que España invadió América. Y eso es totalmente cierto. Yo me he dado cuenta, sobre todo en este vídeo. Como ya veréis durante el vídeo, yo explico lo que me enseñan en el colegio y lo que se enseña normalmente a todos los españoles sobre el descubrimiento de América y de todo lo que sucedió después de ese descubrimiento / invasión. Y bueno, básicamente me gustaría que me dejáis en los comentarios qué os parece, si queréis que vuelvan a venir más vídeos de historia al canal. Pues ya sabéis, darle un buen like y sobre todo lo interesante es ver lo que me han enseñado a mí en la escuela y lo que puedo ver en este vídeo. Ya os digo que hay un montón de cosas que no he visto jamás ni sabía, que no te enseñan en la escuela, que no te enseñan en la escuela de lo que pasó. Así que ya sabes, dale un like, suscríbete y dentro vídeo. Pues vamos. El Perú, lo que ahora llamamos Perú, nació a la vida con un hecho traumático, un acontecimiento trágico. Los sucesos de Cajamarca, el encuentro entre Francisco Pizarro y el Inca Atahualpa. Ah, me habéis puesto este vídeo encima. ¿Queréis ver cómo reacciono yo a esto? ¿En serio? ¿Sois así? ¿Queréis ver cómo yo reacciono a este momento histórico? De la llegada de los españoles. ¿Queréis ver cómo reacciono a esto? ¿En serio? El día de hoy vamos a tratar de responder una pregunta capital de nuestra historia. ¿Qué fue lo que pasó en Cajamarca? Es cierto que un ejército formado por 168 españoles fue capaz de vencer así como así a un imperio formado por millones de personas. 167. ¿Veis? Esto no lo sabía. ¿Veis? Esto no lo sabía. Yo sabía, pues lo que te explican en el cole, que lo he dicho 1000 veces. Que sí, que llegamos y que, bueno, que fue una invasión muy fácil y que España, pues, consiguió esos territorios. Ya os digo, esto es lo que enseñan en el colegio, ¿eh? No hacen hincapié en nada de la historia como tal, sino te explican por encima. España llega en el 1492 y de ahí, pues bueno, va conquistando, hace el gran imperio donde nunca se pone el sol, saca recursos y comercializa con Portugal e Inglaterra, si no me equivoco ahora, y saca el oro y ya está. Lo único que te explican, ¿eh? De verdad, esto es lo único que explican. Al más grande imperio de la Sudamérica antigua. O eso, o yo que no estaba atento en clase, que también es posible, pero en historia, la verdad que a mí me gustaba un montón la historia. Así que es muy probable que solo hayan explicado eso, ¿eh? Pero vamos a seguir. ¿Qué fue lo que pasó en Cajamarca? Los es ingleses, cierto que un ejército formado por 168 españoles fue capaz de vencer así como así a un imperio formado por millones de personas, al más grande imperio de la Sudamérica antigua. Hoy vamos a tratar de responder. Es que es muy heavy, ¿eh? 168 soldados acaban con todo un imperio, ¿eh? Vamos a ver qué pasó. Esa pregunta, porque vamos a hacer un programa sobre la conquista del Tahuantinsuyo. Soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. Hostia, qué bueno, tío. ¿Veis? Por esto me gusta, tío, ver documentales, por esto me gusta hacer un poco más de historia en el canal, porque se hacen, digamos así, en memoria de seguramente de lo que os han enseñado a vosotros en el cole y lo que a mí no me han enseñado en el cole, de todo lo que sucedió. Claro, a mí me enseñan solo una versión, yo solo conozco una versión, vosotros tenéis la otra versión también, y me gusta ver esa segunda versión, tío, y conocerla. Sucedió
sucedió en Perú. ...1492... Cristóbal Colón llegó a América en 1492 y el encuentro de Pizarro y Atahualpa en Cajamarca se produjo en Una de las cosas que tengo que decir antes de seguir con la historia, imaginaros cómo también se manipula la historia, que se habló de que Cristóbal Colón era francés, era portugués, que era español, y también se ha dicho que es catalán, que en vez de salir del puerto de Palos, que si no me equivoco está abajo en Andalucía, salió del puerto de Pals. Pals, que es Palos en catalán, y Pals es un puerto que hay en Pals. Y dicen que realmente Cristóbal Colón salió de Cataluña, pero la historia dice que no. Que es español, incluso os ha dicho, ya os digo 1000 veces, que es portugués, que se ha dicho también que es francés, si no me equivoco. Es decir, no sé, ya no se sabe, ¿sabes? Llegas a un punto de ya no saber qué creerte. Así que... ¿Colón no era judío? Yo qué sé, tío. Ya no lo sé, tío. Se lo preguntaré algún día, cuando lo vea. Y pueda entrevistarlo a Cristóbal Colón, se lo preguntaré. Pero lo digo en serio, imaginaros, imaginaros cómo también cambia la historia dentro de la misma España, imaginaros. 532. Habían pasado 40 largos años entre un hecho y otro. Es decir, al momento de la captura del Inca, los españoles tenían ya 40 años de experiencia en conquistas en el Nuevo Mundo. La conquista fue la punta de lanza en América de la expansión de los imperios europeos. Fijaros España. Toda México, gran parte de Estados Unidos, Cuba, toda Colombia, toda Ecuador, Perú, Bolivia, gran parte de Argentina, gran parte de Chile, Portugal, toda la zona de Brasil, por eso ellos hablan portugués, Gran Bretaña, Francia y Holanda, que si no me equivoco a día de hoy Francia sigue manteniendo este territorio. Ahora no me acuerdo cómo se llamaba, pero sí que si no me equivoco sigue manteniéndolo, Pero bueno, vamos a seguir. Eso quiere decir que era toda Europa que llegaba a América, primero a las Antillas, a Tierra Firme, a México, América Central, y luego a Sudamérica, comenzando por el gran imperio del Tahuantinsuyo. Estas imágenes son representaciones, pero wow. ¿Ves la actuación de los españoles, Da miedo, Pues cuando vinieron al Perú venían ya preparados para una conquista, armados hasta los dientes. Todos los tipos de armamento que se conocían hasta ese momento. Hasta tenían un pelotón de perros, galgos, para cazar seres humanos. Yo eso no lo sabía. Francisco Pizarro era un hombre de su tiempo, un hombre de guerra, un experimentado capitán que había combatido en 1 y 1000 batallas. Había sido uno de los fundadores de Panamá, además de alcalde, regidor y visitador. Tocar el tema de los conquistadores es tocar su sistema de creencias. En principio es un hombre del antiguo régimen, es un hombre de cabeza, me atrevería a decir, medieval, a pesar de vivir cronológicamente en el mundo moderno, ¿no? El conquistador es un guerrero, el conquistador es un cruzado, el conquistador es un sujeto que, hablando en términos cervantinos, a facer entuertos, es decir, a hacer justicia, proyectar la cristiandad, a ampliar la cristiandad y, en el camino, a hacerse rico. Pero ese hacerse rico no significa la riqueza por la riqueza. La riqueza no es un valor en sí, la riqueza es un medio para sostener el estatus, porque el estatus en el antiguo régimen era mucho más importante que el poder económico.
Para el momento en que Pizarro se dispuso a comandar la expedición al Tahuantinsuyo, era ya un hombre de una considerable fortuna. Uno de los mitos de la expedición de conquista es que, al igual que Colón, que también es erróneo en el caso de Colón, se sacó a la gente que estaba en las cárceles para traerlas a América. Eso no es así. Cada conquistador era por sí mismo un pequeño empresario. Bueno, hay que decir una cosa, que donde sí hicieron eso, si no me equivoco, fue Gran Bretaña, si no me equivoco, que envió a Gran Bretaña, creo, o Estados Unidos, no recuerdo cuál de los dos, que enviaba a presos a Australia. Es decir, la gente que era prisionera la enviaban a Australia, si no recuerdo mal. Si no recuerdo mal. Vamos a aportar un par de datos sobre la conquista que hace tiempo se conocen qué bonito en ese cuadro, académicos, pero que no han sido suficientemente divulgados, ni siquiera en los colegios. El primero de ellos, la conquista fue una empresa privada. ¿Cómo, Norma? ¿La conquista no fue financiada por el Estado español? No, fue una empresa privada. Es cierto que ¿Ves? Eso yo no tenía ni putísima idea. ¿Ves? Esto yo no tenía ni maldita idea. Yo sabía que, por ejemplo, la expedición de Colón sí fue financiada por los reyes católicos. Isabel y... ahora el otro no me acuerdo, tío. Fue financiado por los reyes católicos. Y esto yo pensaba que también. Pues no tenía ni puta idea. El Estado español dio permisos y una suerte de concesión, pero fueron los conquistadores quienes consiguieron sus recursos, que no fueron pocos, por supuesto, ¿no? Imagínense, barcos, armas, municiones, comida para una cantidad enorme de gente durante toda esa aventura. De eso podemos deducir que los conquistadores no fueron necesariamente unos pobrecitos, no, era gente... ¿Ves? Otra de las cosas que yo no sabía. Yo no sabía que los españoles que fueron a conquistar eran ricos. Yo pensaba que eran simples soldados, ¿ves? Yo no tenía ni maldita idea, tío. Es que, ¿ves cómo se aprenden cosas? Se aprenden cosas. Con recursos. Y no solo con recursos, sino también con contactos que podían facilitarles obtener lo que ellos necesitaban. La conquista del Perú se organizó alrededor de una gran empresa. Venir a América, venir a conquistar, costaba. Uno debía poner de su propio peculio, uno debía hacer una inversión y luego, en caso de victoria, recibía un rédito, un premio, un botín en proporción a su inversión. Entonces, cada uno de los conquistadores era, en ese sentido, un emprendedor que se la jugaba. Hostias. Vaya manera. ¿Qué montaban? ¿Startups en ese momento o cómo va? Un emprendedor, pero ¿qué coño es esto, tío? ¿Qué montaban? ¿Negocios online? ¿Montaban startups esta gente? Esto, imaginaros cómo ha cambiado la vida, ¿eh? ¿Cómo ha cambiado la vida? Antes se hacían inversiones para conquistar, ahora se hacen inversiones para tener un negocio, ¿eh? Haciendo la guerra y aportando de su propio patrimonio. El segundo dato es el siguiente. Desde chiquitos nos han enseñado en el colegio, bueno ya, al menos a mí, que los socios de la conquista fueron tres. Francisco Pizarro, Diego de Almagro y Hernando de Luque. Al parecer... ¿Ves? Esos dos últimos, ni maldita idea. Ni maldita idea de que existían. Ni maldita idea de que existían. Francisco Pizarro. Este sí. Diego de Almagro. Ni idea. Y Hernando de Luque. Tampoco. Al parecer, la cosa no fue tan así. Es decir, Hernando de Luque no sería un socio de la conquista, sino una suerte de testaferro. El verdadero tercer socio de esta empresa sería un acaudalado banquero español llamado Gaspar de Espinosa, que vivía en Panamá y que por alguna razón no quería figurar.
Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. La empresa que se formaba para ello estaba constituida por Francisco Pizarro, por Diego de Almagro y por un tercer socio que era el licenciado Gaspar de Espinosa, representante de un grupo banquero español de Valladolid. Hernando de Luque, tan conocido entre nosotros, era lo que se llamaría un prestanombre del grupo de Espinosa. Existía Luque, estaba allí, consiguió él algunas mercedes en la futura conquista del Perú, pero no era él el tercer socio de la conquista, él los representaba. A los viajes que hizo Pizarro. El primer viaje de conquista lo emprendió Pizarro en 1524, junto a 100 soldados y algunos perros de guerra. Luego de duros enfrentamientos con los naturales, en los que Pizarro y Almagro quedaron muy afectados, Almagro incluso perdió un ojo, ellos emprendieron el retorno. En el segundo viaje ocurrieron varios... El primer viaje vienen desde Panamá hasta aquí y se vuelven. Es decir, no llegan a Ecuador, se quedan en Colombia. Porque ya han tenido problemas. Incluso uno de ellos ha perdido un ojo. En el segundo, se pegan un paseo por Colombia, dan la vuelta a Ecuador, se dan otro paseo por Colombia por si no había pasado, no había sido suficiente, y vuelven a Ecuador, creo. Varios hechos significativos. Ah, no. Primero, el secuestro de... Se meten directamente a Perú, pam, de una, ¿eh? Los 3 muchachitos, unos comerciantes costeños que navegaban en una balsa y a los que convirtieron en intérpretes. Luego, el famoso episodio de la Isla del Gallo, donde en un momento de crisis en el que toda la tropa quería desertar, Pizarro trazó una línea en el suelo para que los soldados decidieran quiénes lo acompañarían. Solo fueron 13. Problemas internos, ¿eh? Problemas internos. Dentro de todos los socios de la SL esta que han creado, de la startup, para venir a conquistar. De verdad, es que parece un chiste, lo digo en serio, parece un chiste, tío. ¿Ves? Y todas estas cosas yo no las sabía. No te las enseñan en el cole. No te enseñan, no te explican que Pizarro hizo una línea y dijo, ¿quién me acompaña? No te lo explican, tío. Los 13 de la fama. Los 13 de la Isla del Gallo. Era muy duro. Una expedición de conquista es muy difícil de imaginar ahora todo lo que había que hacer. Los caminos no estaban preparados para la rueda. No eran caminos para transportar piezas de artillería que rodaban sobre ruedas. Los caminos subían a alturas que los conquistadores nunca habían remontado y volvían a bajar a los fondos de los valles, bajaban a las cejas de selva. Uf, el mal de altura, ¿cómo lo deben haber pasado esta gente, eh? ¿Cómo debe haber pasado esta gente el mal de altura? Si yo casi muero, ya a día de hoy hay pastillas, té de coca, todo eso. Qué mal lo debe haber pasado esta gente, lo digo en serio. Había que llevar la comida con uno mismo. Los cerdos, las gallinas o lo que fuese, uno lo tenía que llevar porque no tenía latas ni comida refrigerada. Las armaduras pesaban muchísimo y muchas veces había que llevarlas puestas porque había el peligro inminente de la guerra, del ataque. Las piezas de artillería pesaban mucho, los mosquetes había que llevarlos también cargados. Un conquistador llevaba mucho peso encima. Sí. Y encima las armaduras de esa época, que esa época las armaduras de aquí de Europa eran todas de hierro, que solo veías por una franja. Es decir, cuidado, que en esa época tela, las armaduras que llevaban, cuidado. Tenía su caballo, el caballo era una gran inversión, lo ayudaba en la guerra
lo ayudaba a recibir una mayor parte del botín también por el hecho de tener un caballo, pero tenía que cuidar ese caballo, alimentarlo, limpiarlo, ver que no se enferme, etcétera, cuidarlo en el mismo combate. En el Tahuantinsuyo, Huayna Cápac era el soberano y gobernaba desde Quito. En ese momento recibió noticias del segundo viaje de los españoles. Pizarro había desembarcado en Tumbes, luego había vuelto a su embarcación bajando por la costa hasta avisorar Chan Chan. Allí tomó la decisión de retornar a España para armar una expedición en toda regla. El Incario era demasiado imponente para las fuerzas que disponía entonces. Luego enfermó Huayna Cápac y su sucesor ya designado. Comenzaban a llegar las epidemias. Epidemias que seguro, pero es que seguro, eran nuestras. Eran provenientes de Europa. Peste negra, viruela y etc, etc, y más mierdas que bueno, es que es segurísimo. Lo tengo clarísimo, que estas enfermedades las trajimos nosotros y bueno, se expandieron. Pero es que lo tengo clarísimo. 8 años antes que los... Porque Europa en esa época daba puto asco. La época medieval de Europa, chicos, no sé si vosotros habéis estudiado esa época, es asquerosa. Es asquerosa. No se duchaban, le tenían miedo al agua. Es asqueroso, tío. Los españoles del Perú. Hacia 1524 hay una gran peste que mata al propio Inca, y que por todos los relatos, evidencias es viruela. ¿Cómo llegó la viruela? Bueno, posiblemente contacto de indios Panamá, que entraron en contacto con estos comerciantes chinchas y que trajeron la enfermedad, ¿no? Nadie tenía defensas, por eso la muerte es tremenda, porque el imperio tenía por lo menos 12 millones de habitantes en el momento que llegan los españoles. Y en el censo que hizo el rey Toledo había solamente 1,5 millones, lo que quiere decir que en menos de 40 y 30 años desaparecieron como 10 millones de habitantes, porque morían en masa. Pues. ¡Hostias! ¡Hostias! ¿Habéis oído? 12 millones de personas era el ejército que, bueno, que tenía esta población inca. Y llegan los españoles y la dejan en 2. Por la mierda de las epidemias y todo, ¿eh? ¡Hostias! 40 y 30 años, pero desaparecieron como 10 millones de habitantes. 10 millones en 40 años, ¿eh? En masa, pues. En 30, 40 años. Brutal. Antes de emprender el tercer y definitivo viaje de conquista, Pizarro y sus socios decidieron negociar directamente con la corona. Fue así que se firmó la capitulación de Toledo. ¿Ves? ¿Ves cómo yo sabía que algo había habido? De que yo recordaba eso, de que o sea, había sido financiado también por la corona, la conquista, ¿veis? Algo me acordaba yo. La corona daba el marco jurídico global para la empresa de conquista, la corona aportaba ciertos beneficios, el monopolio de la conquista, la corona tenía siempre la amenaza final de la fuerza para proteger los convenios que ella hacía. Por ejemplo, en el caso del Perú, le dio a Pizarro la autorización para emprender la conquista del Perú, pero a la vez le dijo, tú puedes traer tantos esclavos libres de impuestos, puedes traer piezas de artillería, puedes comprar tantas piezas de artillería y la corona te va a reembolsar esto, claro, con el propio botín que tú consigas, pero te lo va a... ¿Veis? Esto sí que yo sí lo he estudiado, que es básicamente el momento que hay el tráfico de personas, hay el tráfico de armas y hay el tráfico de oro y
cristales preciosos que tenían ellos. Que ya os digo que en esto también entran, pues, si no me equivoco era Portugal, si no me equivoco también. Y es eso, que bueno, que había tráfico, de que incluso se metían en África y traían esclavos de África hacia Sudamérica, se movía dinero, armas y todo. Bueno, una locura, tío. Me acuerdo de esto sí que me acuerdo, ¿veis? Del tráfico, que había ese triángulo, ese famoso triángulo. Es que os digo que creo que era España, Portugal e Inglaterra, si no me equivoco. O Francia, no, Francia no, era Inglaterra, si no me equivoco. O Francia, ahora no me acuerdo, tío. Ahora no me acuerdo, pero sé que había un triángulo ahí de que se pasaban cosas, tío. Básicamente. De que se mandaban cosas todo el rato. A reembolsar. Otros conquistadores como Hernando Cortés o Pedro de Alvarado serán dejados fuera de esta conquista. No tendrán autorización para interferir en lo que tú, Pizarro, estás haciendo en el Perú. Entonces sí te daba un marco de protección, pero a la vez la corona fiscalizaba lo que los conquistadores estaban haciendo. Cuzco. Muy bonita, la ciudad, por cierto. Muy bonita. Huayna Cápac pasó una década en el norte del imperio realizando conquistas, sofocando rebeliones y dejando totalmente pacificados. Como muchos ya sabéis, yo he estado por aquí y es increíble. Esta plaza de armas es increíble. Sus dominios. Cuando estaba en Quito, estalló una epidemia causando estragos en la población andina. Viruela, sarampión, enfermedades traídas por los españoles y para las que los indios no tenían defensas. Incluso se dice que Huayna Cápac murió a causa de una de estas enfermedades. Les estoy contando esto desde aquí porque atrás de mí está la iglesia de la Compañía de Jesús. Antiguamente ese lugar fue el Amaru Cancha, el palacio de Huayna Cápac. Sí, eso sí que lo sé. Esto sí que lo sabía. La muerte de Huayna Cápac se mantuvo en secreto. Su cuerpo fue embalsamado y traído al Cusco como si estuviera con vida, para evitar disturbios hasta que se anunciara su... ¿Ves? Esto no lo sabía. Tampoco lo sabía esto. Sucesor. Pero ustedes ya saben cómo son estas cosas, ¿no es cierto? Guarda el secreto, pero empieza uno, oye, Huayna Cápac se ha muerto, oye, Huayna Cápac se ha muerto, pero no le digas a nadie. Y al final, la noticia de la muerte de Huayna Cápac corrió como reguero de pólvora. Como una nube negra, la crisis se avecinaba sobre el imperio. Me ha hecho gracia, tengo que decir que me ha hecho gracia. Oye, ¿sabías que le ha salido la peruana que lleva dentro, ¿sabes? La forma de expresarlo, total, tío, total. Pero esto es una locura, ¿eh? Os lo digo en serio. Esto es una maldita locura, ¿eh? Las guerras fratricidas entre Huáscar y Atahualpa, que se produjeron luego de la muerte de su padre, el inca Huayna Cápac, no fueron un fenómeno extraño ni único en la historia andina. Ambos hermanos ambicionaron el poder del Tahuantinsuyo. Atahualpa se rebeló contra Huáscar cuando éste se estableció en el Cusco. María Rostorovsky se refiere duramente a Huáscar, le da un poquito con palo, la verdad, señalando que él no se ocupó de ganar el respeto ni amistad de los generales que habían defendido a su padre, el inca Huayna Cápac. Tampoco eso sí también se lo sabía, ocupó de que lo hemos visto en conservar su vídeos. prestigio entre los nobles cusqueños. Rostorovsky dice además que Huáscar era cruel, violento, desatinado y pusilánime. José Antonio del Busto se refería a este personaje como una suerte de playboy, no digno de llevar la corona inca. A pesar de lo duramente que nos hemos referido a Huáscar, parece ser que varias leyendas negras se tejieron en torno a este personaje. Lo cierto es que el trasfondo de esta guerra lo deja mucho mejor parado. ¿Por qué?
Parece ser que Huáscar quería hacer varias reformas en el Estado. Quería restarle poder a las panacas reales. ¿Se acuerdan lo que eran las panacas reales? Las familias aristocráticas descendientes de un monarca. Bueno, las panacas habían acumulado demasiado poder, siervos y tierras que en realidad existían para rendir culto al Inca. Y Huáscar quería revertir esta situación, quería quitarle poder a las panacas para fortalecer el Estado. Es decir... Hostia, ¿ves? Es que estas cosas se aprende un montón, ¿eh? Se aprende un montón, tío, lo digo en serio. Quería hacer una importante reforma. Era un hombre revolucionario, de vanguardia. Atahualpa, mientras tanto, quería conservar el estatus. No sé vosotros, pero yo me siento como si estuviera en clase, ¿eh? Estoy tan concentrado para aprender y saber y, ¿sabéis? Encajar en las cosas que yo he estudiado y pues las nuevas que estoy aprendiendo e intentar encajarlo, fechas, todo. Estoy súper atento, tío. Y me mola, tío, me recuerda como si estuviera en clase. El sistema. ¿Quién venció al final? Estamos en el Museo Inca, en la ciudad del Cusco. Al parecer, aquí vivió Huáscar. No fui al museo. Debo volver. Cuzco voy a volver. Ya lo sabéis. Y creo que la personalidad y la figura de Huáscar ha sido evidentemente visto mal desde la perspectiva de atahualpistas, podríamos decir desde la historia cronística que evidentemente formaron parte partidario de Atahualpa. En ese sentido, estas denominaciones despectivas son ideas políticas que corresponden al periodo colonial europea, pero en la tradición inca creo que no hay eso, ¿no? Sino que más bien hay todo un respeto a la figura política de Huáscar. Atahualpa cayó en una primera batalla, preso a manos de los Cañaris, un grupo étnico situado en la sierra del Ecuador actual. Pero esa misma noche se escapó de prisión. Luego contaría que se había transformado en serpiente, ganando su libertad a través de los barrotes de la celda. ¿Cómo? De acuerdo a su versión, era un dios y por lo tanto... ¿Atahualpa serpiente? ¿Atahualpa se convierte en una serpiente? ¿Qué diantres? Era invencible. Hay todo un mundo mítico que explica acontecimientos de manera sobrenatural. Y particularmente los dioses, hay que recordar que los incas son hijos del sol, tienen atributos mágicos religiosos, ¿no? Como personajes divinos. Atahualpa logró remontar la muy cruenta guerra civil entre los incas y obtuvo una esforzada victoria. Huáscar había entregado el mando a varios generales que fueron vencidos, hasta que él mismo tomó la dirección de la guerra y el resultado fue aún peor para su causa, pues fue hecho prisionero. Estábamos ya en el fatídico año de 1532. Que es el año en el que, bueno, empieza todo el problema con los españoles. Que esto lo habíamos visto ya inicialmente en el ¿Cuánto sabes de Perú? Sabíamos de la existencia de esta guerra civil, que es también una de las problemáticas por las cuales también a España se le hizo tan fácil la conquista. Pero vamos a seguir. Estando en Cajamarca, Atahualpa fue alertado de la reaparición de los hombres barbudos que cruzaban el mar. ¿Los hombres barbudos que cruzaban el mar? ¿Así llamaban a los españoles? ¿Los hombres barbudos que cruzaban el mar? Hostia, qué bueno, no lo sabía. Decidió detener su marcha triunfal al Cusco y recibir a los extranjeros que tanto habían intrigado a su padre. El Cusco estaba capturado por el general Quisquis, leal a Atahualpa, quien había desatado una feroz represión sobre el sector de la aristocracia cusqueña, fiel al Inca derrotado. En el tercer viaje de conquista, los españoles encontraron que la tierra estaba desolada por la guerra civil entre los incas y ya no percibieron ni el orden ni la amabilidad que encontraron durante el viaje anterior.
¿No sabéis? Sé que lo decís en broma, pero no sabéis la cantidad de veces en los 2 años que llevo haciendo todo esto de los vídeos, conociendo más, viajando. No sabéis la cantidad de veces que se me ha dicho: Dani, devuélvenos el oro. Mira, tío, si yo tuviera oro, os lo devolvería. Pero es que yo, de todo eso, no he visto ni un maldito céntimo. Todo lo contrario, me han quitado más a mí mis propios compatriotas, tío. Con los impuestos y todo, me han quitado dinero. Es decir, yo no he visto ni un duro. Ni un duro. Os lo juro, ¿eh? Cada vez que yo me he puesto a trabajar, los impuestos y todo, no sabéis cómo me han violado. Me deben dinero a mí. España me debe a mí dinero. Y a vosotros, que yo ya os digo que yo no tengo nada que ver en eso. Pero, de verdad, me robaron. A mí me robaron. Bueno, a mí me roban. ¿Qué coño? A mí me roban a día de hoy. Tercer y último viaje de la conquista, Pizarro y su hueste desembarcaron en Tumbes, y cuando se encontraban atravesando el desierto de Sechura, apareció de incógnito, o sea, caleta, un emisario de Atahualpa. Se llamaba Apo. Apo pasó ¿Apo? desapercibido entre la multitud de indios en un inicio, pero más tarde fue descubierto, y cuando le quitaron su turbante, los españoles vieron que se trataba de un indio orejón, es decir, que pertenecía... ¿Se estaba haciendo pasar por árabe? ¿Upo se estaba haciendo pasar por árabe? ¿Esto me lo decís en serio? ¿Este hombre se hizo pasar por árabe poniéndose un turbante en la cabeza? Yo quiero volver a escuchar esto. Apareció de incógnito, o sea, caleta, un emisario de Atahualpa. Se llamaba Apo. Apo. Acabo de leer el comentario. Apu se va de los Simpson. Pasó desapercibido entre la multitud de indios en un inicio, pero más tarde fue descubierto, y cuando le quitaron su turbante, los españoles vieron que se trataba de un indio orejón, es decir, que pertenecía a la nobleza del imperio. Conocedores de ello, los españoles lo trataron con respeto y le regalaron una copa de cristal de Venecia y 2 camisas de seda de la India para que se las hiciera llegar a Atahualpa como un regalo especial. Y era un buen espía, porque lo primero que hizo al viajar fue disfrazarse ¿de qué? De vendedor de pacaes. Los tallanes usan turbante. Con el turbante se tapaba las orejas, ahí tenía el pacay y empezaba a ofrecer guavas, ¿no? Guavas, y así como vendedor de guavas, estuvo 2 o 3 días en el campamento y vio, y sacó su cuenta. Hostia, qué heavy, Los españoles llegaron hasta el... Ni James Bond, ¿eh? Apu, ¿cómo se infiltra, eh? Ni James Bond. actual Lambayeque, y cuando se hallaban cerca de la cordillera, retornó Apo. Esta vez vino como embajador. Era portado en andas y traía los regalos de Atahualpa. Estos presentes consistían en una maqueta de una fortaleza y 3 patos desollados. Pizarro se mostró desconcertado e interpretó estos regalos como una señal de que Atahualpa confiaba en sus fortalezas y amenazaba con desollarlos. Apo los... ¿En serio? ¿En serio? ¿Fueron tan retrasados los españoles? Lo digo así, porque fueron retrasados, tío. Te traen una fortaleza y unos patos como para compartir comida. Y lo primero que piensan los españoles es: ¿nos está diciendo que sus fortalezas son muy fuertes y nos quieren cortar la cabeza? Somos idiotas, tío. Somos putos idiotas, tío. Lo digo así, somos idiotas. Españoles, coño, somos españoles. Es que... patos desollados. Pizarro se mostró desconcertado e interpretó estos regalos como una señal de que Atahualpa confiaba en sus fortalezas y amenazaba con desollarlos. Apo los invitó a subir a Cajamarca para entrevistarse con el Inca, que los quería recibir. El informe que Apo le dio a Atahualpa fue bastante curioso. Le dijo que los perros eran peligrosos porque comían carne, no así los caballos, porque eran herbívoros. También le dijo que los españoles no eran dioses, porque los había visto enfermar y morir, y que los dioses ni enfermaban ni morían.
Luego de lo dicho por Apo, el plan de Atahualpa fue eliminar a todos los españoles. ¿Ves? Esto no lo sabía. Esto es una de las cosas que no lo sabía. Porque, si no me equivoco mal, espero que sí, que mis horas en clase fueran bien atendidas. Una de las cosas que creo que se nos explicó fue de que básicamente España llegó fácil, sencillo, una conquista sin ningún problema, por el hecho de que había un dios inca. Eso es lo que nos explicaron, ¿eh? Que había un dios inca, el cual montaba a caballo y al llegar pues los españoles se sometían. Eso es lo que nos han explicado. Vemos que no es así. ¿Veis por qué me va tan bien esto? ¿Veis por qué me va bien ver este tipo de documentales, tío? Porque aprendo un montón y cosas que a mí me han dicho que tengo en mi cabeza quedan totalmente nulas. Menos a 3. ¿A quiénes salvaría Atahualpa? Pizarro. Al herrero, que es el que le ponía la herradura a los caballos, al domador de caballos, porque él había quedado prendado de ese animal y quería que formara parte de su pool de animales en el Tahuantinsuyo. Pero ¿a quién más quería salvar Atahualpa? Al barbero. ¿Cómo que al barbero? ¿Por qué? Ahora que están tan de moda, sobre todo. Bueno, Atahualpa... ¿Veis? Otra cosa que ni sabía. De que Atahualpa quería tener caballos y que quería, pues bueno, al herrero, al domador y al peluquero. No tenía ni idea. Quería salvar al barbero porque Apo le había contado que los españoles, maltrechos, envejecidos, sucios, hacían cola frente a la casa del barbero, a la tienda del barbero, y salían de ahí rejuvenecidos, hermosos, con su piel suave como potito de bebé. Entonces, al ver esto, le otorgaron al barbero poderes mágicos. ¡Wow! Para apropiarse de los caballos, los incas dejaron entrar a los europeos y no los acabaron en cualquiera de los pasos de la... ¿Ves? Ahí está. ¿Habéis oído bien lo que ha pasado? Dejaron pasar porque querían el animal. Querían acabar con los españoles, pero querían el animal. Y recordad lo que yo he dicho, que a nosotros se nos ha explicado, o lo que a mí, en mi entendimiento, entendí así. De que no se sometieron, nos dejaron entrar, porque un dios iba montado a caballo. Para que veáis cómo es verlo de un lado y cómo es verlo del otro. Por eso que tenía ganas de ver estos tipos de documentales. ¿Veis? La cordillera. No les temían. Atahualpa se sentía hijo del sol y en tanto Dios personificado, pensaba que su majestad sometería a cualquier mortal. Vivía un momento particular de su vida, porque estaba exaltado por su victoria sobre Huáscar y no tomó precauciones, sino que enfrentó los acontecimientos poseído por una fe ciega en su magnificencia. La interpretación de Atahualpa es crudamente errada, pero tiene sus fundamentos. ¿Qué me pueden hacer esos 200 inútiles? ¿Por qué inútiles? Les habían dado tierra en Tumbes, les habían dado tierra y no la habían cultivado. No saben. Además, viven en casas de madera. ¿Quién vive en casa de madera en el Perú? Y encima en el mar. Eso no era todo. Como leían cada hora o rezaban, no duermen. Hablan de noche. Se visten con una cola de metal. Tienen lana en la cara como mi llama. Y por último... ¿Habéis oído eso? Tienen... Mira, es muy bueno, ¿eh? Eso me ha hecho mucha gracia. Metal. Tienen lana en la cara. Tienen lana en la cara de mi llama. Como mi llama. Y por último, están locos. A donde van se los ve con una arimanca. Ollita nueva, ollita sin estrenar. Hay que estar medio zafado para andar con una olla en la cabeza.
Pero hay que estar loco sin remedio si llegas a la noche al campamento y no usas esa olla para cocinar. El 15 de noviembre de 1532, la hueste española entró a Cajamarca. De acuerdo a lo convenido con Apo, la ciudad estaba prácticamente abandonada y la plaza vacía. Pero durante la entrada, en cada elevación, los españoles encontraron pertrechos y campamentos militares. Una vez en Cajamarca, Pizarro dispuso a su gente en 3 grupos guarecidos en las callancas de la plaza. En la más espaciosa ubicó a la caballería, al mando de su hermano Hernando Pizarro y de otro Hernando, apellidado de Soto. La infantería estaba con él en otra callanca de la plaza. Luego envió una misión al mando de los 2 Hernandos para entrevistarse con Atahualpa e invitarlo a venir a conversar a la plaza. Los jinetes viajaron a los baños del Inca, donde Atahualpa tenía su campamento real. Allí los recibió sentado en una alfombra. Los indios colocaron una cortina entre él y los españoles. El Inca permaneció con la cabeza mirando al suelo, no les dirigió ni una mirada. De Soto intentó asustar a Atahualpa, haciendo unas cabriolas con su caballo, pero el Inca ni se inmutó. Recibió sentado en una alfombra. Los indios colocaron una cortina entre él y los españoles. El Inca permaneció con la cabeza mirando al suelo, no les dirigió ni una mirada. De Soto intentó asustar a Atahualpa, haciendo unas cabriolas con su caballo, pero el Inca ni se inmutó. Quien resultó sorprendido fue el propio De Soto. De Soto intencionalmente lanza su caballo de galope hacia Atahualpa y lo frena en seco. Dicen los conquistadores, incluso a Atahualpa le salpicó la salida del caballo. Atahualpa se mantuvo imperturbable, no se movió. ¡Qué coraje Algunos tiene de sus Atahualpa, séquitos retrocedieron. Se fueron los españoles, se hizo ejecutar a los que se movieron. Con ese poder de vida y muerte sobre los súbditos es de entender la soberbia con la que él va creyendo que con su sola presencia está protegido de cualquier celada, ¿no? Para caer de la manera como caen. Al caer la noche, los españoles montaron guardia y observaron muy asustados cómo en todos los cerros que rodeaban la ciudad, el ejército inca prendía fogatas que encendían la oscuridad como millares de estrellas. Según un cronista, esa noche, la víspera, los hombres se orinaban de miedo en los pantalones. Todos sintieron los síntomas del terror. ¿Ves lo que me gusta de los documentales? Porque en ningún momento te cuentan que pasaron miedo los españoles. Todo lo contrario, fue entrar y acabar con ellos, pim pam, fácil, venga, por aquí, hacer las negociaciones que hicieron, mover el oro para donde fuera, ¿sabes? Te lo cuentan de una manera y la otra versión te cuenta que realmente pasaron miedo. Ya después de lo que sucedió, que se meaban en los pantalones. Y en versión española te cuentan eso. Pim pam, entramos, conquistamos, los sometimos y nos llevamos el oro. Te lo cuentan así, ¿eh? De verdad. Yo, en mi ignorancia, pensaba que era así. Pero cuando vas aprendiendo, vas analizando, vas viendo las dos versiones, te das cuenta de que no es tan bonito como te lo cuentan. Y eso es lo que me encanta. Eso es lo que me encanta, de verdad. Eso es lo que me encanta de a día de hoy lo que estamos haciendo en el canal, de verdad, me encanta. Yo creo que desde el punto de vista de los conquistadores, Cajamarca era el gran golpe que debían dar y que iba a ser definitorio para convertirlos en vencedores en ese momento o en los grandes perdedores de la expedición. Para los españoles eso era muy claro. Eso era lo que habían hecho Hernando Cortés en México, lo que habían hecho Pizarro y Almagro muchas veces, aunque en menor escala, en Panamá y en las islas aledañas. Es lo que se había hecho mucho antes de la conquista en España, en las guerras en el norte de África,
y en otros lugares. Entonces, esa era la tecnología de guerra de los españoles de ese momento. Para ellos allí no había ninguna duda de qué era lo que tenía que hacer. Se preparaban para capturar al gran líder de las fuerzas enemigas, es decir, buscaban la cabeza de Atahualpa. En la mañana del sábado 16 de noviembre de 1532, el día final, Atahualpa inició ritos que fueron seguidos por el ejército. Eran cantos rítmicos incesantes, acompañados por coreografías en el sitio, sin desplazarse. Después del mediodía, los españoles se desesperaron y enviaron a uno de ellos a pie a apurar al Inca. Llegó hasta el campamento de Atahualpa, pero los indios no le prestaron mayor atención y continuaron con su ceremonia. Hacia las 3 de la tarde, el Inca inició su marcha hacia Cajamarca. Ingresó a la plaza de armas en andas, cargado por miembros del grupo étnico de Lucanas, quienes tenían en gran honra ser los porteadores del soberano. También en andas, aunque detrás, se hallaba el señor del Chinchaysuyu, quien pereció más tarde ese mismo día. Wow, Y tío. hay 2 personas en un anda, cada una con su anda en la plaza de Cajamarca. El señor de Chincha es el segundo. Ahora pensamos en Chincha y pensamos en la población negra, pero esta llegó con la conquista. Antes ese fue un reino comercial muy importante, ¿no? Muy poderoso, con balsas que comerciaban desde Tierra del Fuego hasta Panamá. Delante del anda de Atahualpa iban unos indios que recogían todo guijarro del camino para que el Inca marchase sobre suelo parejo sin incomodidades. Esto es una película, ¿eh? Detrás de Una Atahualpa representación. iban los músicos y una enorme comparsa que marchaba rítmicamente. No entró a la plaza ningún guerrero inca, todos quedaron fuera. El Inca entró de ese modo porque iba a conversar con los españoles e invitarlos a pasarse a su bando. Seguramente estaban muertos de miedo por las amenazas que habían podido percibir. Yo creo que Atahualpa esperaba más una condición de encuentro, de saludo, de medición de fuerzas, de un pulso con los españoles y no una acción directamente de enfrentamiento y de guerra. Y en ese sentido creo que fue sorprendido. Sorprende la ingenuidad de Atahualpa. En eso sí peca de soberbia. La confianza en que se presenta un poco convencido de que su propia majestad va a paralizar cualquier intento. Es decir, realmente Atahualpa pensaba que era inmortal, era un dios del sol, que no le iban a hacer nada, y los españoles fueron con todo. Fueron con todo, ¿no? La verdad que increíble, increíble este documental, lo digo muy en serio, ¿eh? Me está gustando muchísimo, estoy aprendiendo muchísimo y estoy viendo cosas que yo pensaba que era de una manera y son de otra, y la verdad que mola un montón, tío. El Inca bajó con miles de hombres, pero no eran soldados, no eran guerreros, no estaban armados. Todos los testimonios así lo dicen. Se trataba de músicos, danzantes, bailarines. Atahualpa entró a la plaza de Cajamarca como si fuese a un ritual, a una celebración. Y qué mayor prueba de valor de su parte que bajar sin guerreros y hacer correr a los barbudos. Atahualpa ingresó a un baile ritual, a una ceremonia del poder, creyendo que una banda de infelices no podría hacerle daño. Sin un solo guerrero, sin un solo guardia armado, rodeado de arlequines, de payasos, saltimbanques. Por cierto, Efraín Telles, este hombre es el al que le dedican el documental.
que hemos visto inicialmente, ¿eh? Que descanse en paz, lo digo en serio. Músicos y los Inhapchaki. El deseo era hacer correr a los barbudos a estadio lleno. Pero, ¿qué pasó? Cuando Atahualpa llegó a la plaza, se sorprendió al encontrarla vacía. El sábado 16 de noviembre de 1532 en Cajamarca, ante una multitud de indios que llenaban la plaza, los españoles decidieron jugarse el todo por el todo, vencer o morir. Al parecer, Atahualpa se encontraba confiado en una fácil victoria y pagaría muy caro el error de subestimar a su enemigo. Cuando Atahualpa llegó montado en su litera, El único error que tuvo Atahualpa, es decir, yo seguramente los españoles hubieran perdido esa guerra y hubieran perdido cualquier cosa, porque vale que esta vez venían con más soldados y demás para conquistar, pero aún así Atahualpa era muy fuerte. Acababa también de ganar una guerra civil. Vale que también salía un poco perjudicado por eso, pero si él no hubiera cometido ese error, la historia sería otra, ¿eh? La historia sería otra. se ubicó en la abarrotada plaza para saludar a los barbudos visitantes y salió a su encuentro el padre dominico Fray Vicente de Valverde, quien con Biblia en mano comenzó a contarle a Atahualpa las verdades de la fe cristiana. Estoy segura que todos deben saber lo que pasó, ¿no? Pero lo voy a contar de todas maneras. ¿Qué hizo Atahualpa? Agarró la Biblia, este objeto extraño, lo miró, lo observó, lo sopesó, se lo puso en la oreja para ver si sonaba algo y como no encontró en esto ningún interés, arrojó la Biblia al suelo. Indignado. Encima, claro, en esa época cristiano, bueno, todos y bueno, a muerte, ¿sabes? A muerte con Jesús, con Dios y con todo. Y que hicieran eso seguramente es lo que se sintieron ofendidos y seguimos con la historia. El padre dominico arengó a las tropas españolas que se encontraban escondidas en los alrededores al grito de Santiago a ellos. Así comenzó la hecatombe andina. ¡Santiago! Hostia, qué buena representación de esta película, de lo que están explicando, ¿eh? Atahualpa se sentía poderoso. Cuando tú ves el pequeño diálogo que se produce, antes que Valverde, el cura, le habla el licenciado Aldana. Y el licenciado Aldana le habla de la parte civil. Y le habla en nombre de la Santa y Católica Cesárea, Majestad Imperial, Señor de las dos Sicilias, de Nápoles y de Italia. Así era su título. Carlos V. Esa es la respuesta de Atahualpa. ¿Quién? Carlos V. Y si ese señor es tan importante, ¿por qué no ha venido a saludarme todavía? La carnicería fue terrible. Los indios retrocedieron ante el sorpresivo embiste de los caballos que comenzaban a pisotearlos y asfixiarlos. Hay particularmente una escena que es tremenda, que la relataron los cronistas, y es que a Atahualpa lo tenían levantado en andas y quienes lo levantaban iban cayendo muertos porque no podían defenderse e inmediatamente eran reemplazados por otros que ocupaban ese lugar y que también terminaban muriendo. Finalmente, Atahualpa... Todo eso para que Atahualpa no cayera al suelo, ¿eh? Daban la vida por él a muerte, ¿eh? Ojo. Quedó cautivo de las huestes lideradas por Francisco Pizarro y así el imperio incaico fue herido de muerte. Estoy frente a este espectacular cuadro del pintor peruano Luis Montero que se llama Los funerales de Atahualpa. Este cuadro... Debo ir a los museos, ¿eh? De verdad, esta vez, en estos 6 meses que han transcurrido, me siento más maduro para ir a ver museos
y aprender un poco más de la historia. De verdad, ¿eh? Lo digo muy en serio. Me apetece, quiero verlo. Lo digo muy en serio. Pueden visitarlo en el Mali, en el Museo de Arte de Lima. Por cierto, aprovecho para decir que si nunca han visitado la colección permanente del museo, es tiempo de hacerlo. Lo haré, lo haré. En el momento de la captura, un español perdió la compostura y trató de asesinar a Atahualpa atravesándolo con una lanza. Francisco Pizarro se interpuso y cogió la lanza con su mano. Esa fue la única sangre española que corrió aquel día. Hostia, ¿Pizarro defendió? ¿Ves? Eso no lo sabía. Yo no sabía que Pizarro defendió a Atahualpa. Pizarro dijo, nadie toque al indio, so pena de la vida. Y uno dice, caramba, qué buena gente Pizarro. No, pues, esto hay que entenderlo como un secuestro. En todo secuestro, el primer interesado en la salud del secuestrado... ¿Ves? Yo he dicho, hostia, pues qué buena gente, ¿no? Yo también he pensado eso, ¿eh? Yo también he pensado, hostia, pues qué buena gente, ¿no? Que al menos defiende a Atahualpa. Yo estaba diciendo, bueno, no está mal, ¿no? Y es para secuestrarlo. Disculpadme. Es el secuestrador. El gran botín de guerra de los conquistadores no fue el oro ni los metales preciosos, sino el acceso a la fuerza de trabajo de los indígenas. Ese fue el gran botín. Lo que quedó en el Perú después del oro de la conquista fue el verdadero botín y era el trabajo de los indígenas que recibieron los españoles bajo la modalidad de las encomiendas. La gente fue repartida para que cada español conquistador recibiese una cantidad de personas que le daban su trabajo. Esto sí que es heavy. Esto sí que lo sabía, que bueno, los pusieron a todos de esclavos, sufrieron un montón y murieron muchos por la explotación que tenían, y entonces ahí es cuando entra digamos así, los esclavos de raza negra que traía, ya os digo, creo que Inglaterra o Portugal, ahora no recuerdo quién traía esos hombres, pero es el momento en que se empieza a negociar con otros países de Europa y traían, ya os digo, poblados enteros de África hacia Sudamérica. Eso sí que lo sé. Ese momento era una locura. Es hasta feo. De verdad, es un momento que dices, wow. Ya sea para la agricultura, para la ganadería, para el servicio doméstico, para las minas, y todo esto fue lo que creó la riqueza del Perú colonial. Como decía el maestro José Antonio del Busto, con la conquista uno no puede lamentarse ni felicitarse. Eso pasó. No podemos ni aplaudirla ni pifiarla. Eso sucedió. Fue un acontecimiento histórico que hay que asumir y conocer. Era una acción de guerra, y en una guerra se dan cosas como esta, en un enfrentamiento. También es cierto que en el Tahuantinsuyo en ese momento había muchos enfrentamientos internos, era un momento en el que todo el Tahuantinsuyo estaba descompuesto, había mucha disidencia, había grupos étnicos fuera de control para el Inca, y todo eso tenía que influir. Es sabido que los españoles aprovecharon la oposición interna que había tanto al Inca Atahualpa como a las otras fuerzas que se venían desenvolviendo
en las guerras civiles inmediatamente anteriores a la conquista. ¿Qué hubiera sido de la historia? Eso es pasado, y ya os digo, yo no tengo nada que ver, ni vosotros tampoco. Es historia, y así fue, y así ha sido, y así será para toda la historia que sigan explicando. Es decir, nosotros ya no tenemos nada que ver. Lo único que podemos hacer es verla, aprender y nutrirnos con la información, con toda la sabiduría que nos está desempeñando este vídeo. Es lo único que hay que hacer. Nada más, nutrirse y disfrutar. Disfrutar de este gran documental que está muy, muy guapo. Lo digo en serio. Las explicaciones, los hombres que salen explicando las historias, los cuadros que ponen de los museos que me gustaría ver en un futuro. La verdad que está muy guapo. Pero ¿qué hubiera sido de la historia si entre los propios incas no hubiera habido esa pelea interna y esas guerras civiles y se hubieran unido todos contra los españoles? ¿Qué hubiera sido? ¿Qué hubiera sido de la historia, eh? ¿Qué hubiera pasado simplemente con el detalle de que no hubiera habido ningún tipo de guerra civil y estuvieran todos unidos contra los españoles? ¡Wow! Es que podría haber pasado mil cosas. Mil cosas. Podrían haber pasado mil cosas. Tal vez hablaríamos otro idioma. Es posible. Es posible. Es posible. No tendríais seguramente el cristianismo, porque una de las cosas que se hizo fue imponer el cristianismo. Es que no se sabe qué hubiera pasado. Hubiera sido otra cosa totalmente. A lo mejor sí, es verdad, totalmente cierto. Hubieran sido los franceses, hubieran sido los portugueses, hubieran sido los ingleses. A saber, tío. A saber qué hubiera pasado, ¿eh? A saber qué hubiera pasado. Es lo bonito de la historia, imaginarse esas cosas, es decir, ¿qué hubiera pasado si? ¿Qué sería de si? Eso es lo que mola de la historia, tío. Eso es lo que mola. La caída del Tahuantinsuyo supuso un régimen distinto, un sistema de organización social absolutamente distinto. Se altera el llamado control vertical de pisos ecológicos, ¿no?, que lo empleaban todas las etnias del Tahuantinsuyo, previas al Tahuantinsuyo y durante el Tahuantinsuyo, y los mismos incas también. Si bien hemos dicho que la conquista es un hecho histórico que hay que asumir, pero sobre todo conocer, y para eso les hemos presentado este programa, lo que no podemos soslayar es que fue en esos momentos donde se introdujo el racismo y conceptos como el de superioridad étnica. Importante detalle, ¿eh? Llegan los españoles y se empieza a hacer el racismo, como dando a entender de que la raza blanca es la mejor, es la pura, es pues todo lo que se dice, ¿no? Y ahí es un error, y ahí empieza el racismo, que a día de hoy sigue habiendo, ¿eh? A día de hoy sigue habiendo muchísimo racismo. Es una lástima, la verdad que es una lástima, pero detalles como estos provocan que a día de hoy sigamos teniendo racismo, también porque somos un poco idiotas todos, ¿no? Bueno, yo no, porque yo no soy racista, pero los que sí que lo son. Pero ¿sabéis eso de qué lástima, tío? ¿Se podrían haber hecho cosas increíbles? Es que a saber, tío, es lo bonito de la historia, a saber qué hubiera pasado, tío. A saber qué hubiera pasado. La conquista se hace sobre la convicción de la inferioridad no solo cultural de los indígenas, sino su inferioridad biológica. Y hay factores que contribuyen a esto, ¿no? La principal causa de muertes de la población indígena es las enfermedades, las denominadas enfermedades infantiles. No está de más recordar además que la conquista, un balance demográfico, muestra que aproximadamente había una población de 9 millones de habitantes cuando llegó Pizarro,
y para 1720 la población se había reducido a 600.000 habitantes, uno de cada 15 los que vivían originalmente, ¿no? Ese es el costo para la población aborigen de la conquista del Tahuantinsuyo. Es que es esta otra de las cosas que también viene a la mente. Yo en su momento también cuando estudié, me vino a la mente todo eso. ¿Qué hubiera sido de Latinoamérica si en vez de España ir para abajo, junto a Portugal, Francia, Inglaterra, qué hubiera sido de si España, desde el punto de Panamá, hubieran hecho todo México y todo Estados Unidos? ¿Qué hubiera sido? ¿Qué hubiera sido? España ahora a lo mejor sería una potencia del mundo. En vez de hablar inglés en Estados Unidos, se hablaría español. En Canadá se hablaría español. Claro, esta es una de las cosas que dices, ¿qué hubiera pasado si en vez de ir para abajo, van para arriba? ¿Qué hubiera pasado? Ahí te explota la cabeza, ¿eh? Ahí te explota la cabeza. El Perú, antes que nada, es mestizaje, una mezcla del occidental y lo andino. No somos una cosa ni la otra, sino una fusión de ambas. Es difícil entender un hecho tan traumático como la conquista, pero eso de alguna manera es la partida de nacimiento del Perú. Los españoles eran la avanzada de la civilización occidental en su momento. Tenían experiencia en conquistas, contaban con armas de fuego. El Tahuantinsuyo, por su parte, no era una nación, sino un imperio que tenía sometidas a varias etnias. Los españoles establecieron alianzas con estas etnias que facilitaron la conquista del Tahuantinsuyo. ¿Qué conclusiones sacamos de este programa? Me encantaría que nos las cuenten a través de nuestras redes sociales. Nos vemos en la próxima. Qué bueno es este programa, de verdad. Ya no únicamente si los queréis ver conmigo, los vemos. Que por cierto, si quieres ver más vídeos, dale like. Pero de verdad, si podéis, si tenéis un momento y sois curiosos, ver estos vídeos de Sucedió en Perú, que la verdad que es increíble. Es increíble lo bien preparados que están, los montajes, todo. Es espectacular, es espectacular, de verdad. Increíble, increíble este documental.